Unos 800 bombarderos Lancaster británicos despegan el 13 de febrero de 1945 para atacar la entonces séptima mayor ciudad alemana, que hasta entonces se había salvado en gran parte de los ataques aéreos. En esa situación, Churchill quería algo para mostrarle a Stalin que el Reino Unido apoyaba a los soviéticos. De ahí salió la idea de que si atacaban por aire el territorio delante del frente soviético y causaban caos, de algún modo ayudarían al Ejército Rojo. Poco antes de las 10:30 de la noche, los aviones británicos llegaron a Dresde. Una cámara automática filma desde el aire cómo lanzan bombas explosivas e incendiarias. No se trataba de un ataque a objetivos puntuales, sino de destruir grandes áreas de la ciudad. Al cabo de 15 minutos, 3/4 partes del centro de Dresde estaban en llamas. Que el ataque a Dresde fuera tan devastador se debió también a las circunstancias. Dresde no tenía defensa antiaérea. Los cañones antiaéreos se habían retirado del frente oriental. Los cazas nocturnos no tenían permiso para despegar. Era una noche clara, sin defensa. Los británicos podían volar relativamente bajo y el Pathfinder podía iluminar con mucha precisión y se podía bombardear con mucha exactitud. Fue un ataque como de libro. Unas horas más tarde, el día de San Valentín de 1945, los bombarderos estadounidenses vuelven a atacar Dresde a plena luz del día. El noticiero de Estados Unidos informa. La primera división de la octava flota de la Fuerza Aérea lanzó hoy toneladas de bombas para ayudar a un aliado. Dresde fue la ciudad más afectada. Un total de 4 oleadas de ataques impactan en la localidad más importante a orillas del Elba. El ataque arrasa con todo lo que se interpone en el camino de los rusos. Así los frentes oriental y occidental podrán unirse cerca de Berlín. Las consecuencias de los ataques aéreos angloamericanos son devastadoras. Se estima que el número de víctimas mortales alcanzó las 25.000. Un funcionario de la Oficina de Personas Desaparecidas de Dresde describe su impresión. Nunca creí que la muerte pudiera manifestarse ante las personas de tantas maneras. Quemados, carbonizados, desmembrados, como dormidos en un sueño tranquilo, desfigurados de dolor, totalmente acalambrados, vestidos, desnudos y como un pobre montón de cenizas. Y por encima de todo eso, el humo acre y el insoportable olor a podredumbre. Las fotografías de los ataques que surgieron meses después dan una idea de la magnitud de la catástrofe. En el frente occidental, la Wehrmacht no podía sino defenderse. En el otoño del año anterior, los aliados habían liberado Aquisgrán, la primera gran ciudad alemana. La sorprendente contraofensiva alemana en las Ardenas había ralentizado el avance angloamericano a partir de diciembre de 1944. Cuando los alemanes fueron derrotados y se retiraron, en enero del año siguiente, las unidades estadounidenses volvieron a concentrarse en su avance hacia el este, pero llegados a Jülich, encuentran una resistencia acérrima. El noticiero alemán informa. En Jülich, los reservistas alemanes se movilizan para contraatacar. Allá donde el enemigo ataca, se enfrenta a la obstinada resistencia de nuestros granaderos y paracaidistas. Los defensores alemanes dinamitaron la presa del Ruhr. Como resultado, el nivel del río Jülich subió notablemente. Recién después de que bajara la crecida, las unidades estadounidenses pudieron cruzar el Ruhr el 23 de febrero y entrar al centro de la ciudad. Allí los soldados se encontraron una imagen impactante. Jülich ya no existía. La ciudad había sido bombardeada durante meses. Incontables proyectiles de artillería y bombas aéreas cayeron sobre la zona. Los últimos habitantes que quedaban en Jülich habían sido evacuados en diciembre del año anterior. Solo quedaba un conjunto de ruinas donde los defensores alemanes se atrincheraron y dieron a los estadounidenses una inútil y feroz batalla por los escombros. A principios de marzo, el comandante en jefe de las tropas de Estados Unidos en Europa, Dwight D. Eisenhower, llega a la ciudad conquistada y también visita la ciudadela de Jülich. Durante mucho tiempo, esta obra había sido considerada inexpugnable. Desde las guerras napoleónicas, ningún soldado enemigo había logrado entrar allí. Estas filmaciones propagandísticas de Eisenhower en la ciudadela pretendían transmitir confianza
y dejar claro que la conquista del Reich alemán era tan incuestionable como la de aquella centenaria fortaleza. Mientras tanto, en el este, el Ejército Rojo proseguía su marcha sin cesar. Además de por Prusia Oriental en el norte, también entra algo más al sur, por Silesia, en el territorio del Reich alemán, y avanza rápidamente. Esta región tenía una gran importancia estratégica por su prolífica industria. Nuestros tanques lo derribaron todo, escribe un soldado del Ejército Rojo en su diario el 23 de enero. Las orugas aplastaron carretas, caballos y todo lo que había en el camino. El éxito del Ejército Rojo radicaba en su supremacía numérica en cuanto a hombres e insumos y en los graves errores tácticos cometidos por Hitler, a quien hacía ya años nadie cuestionaba. Desde noviembre del 43, Hitler centró su atención en Occidente. Entre junio y agosto del 44 sufrió severas derrotas y entonces se obsesionó con la idea de devolverles el golpe a los aliados occidentales por haber expulsado a los alemanes de Francia. Eso justo mientras el Ejército Rojo cruzaba el Vístula para emprender una de las mayores ofensivas de la historia. Hitler siguió centrado en el frente occidental, con lo que terminó haciéndole un gran favor a Stalin. En los años anteriores, muchos alemanes habían huido de las bombas de los aliados a Silesia, que durante mucho tiempo se salvó de la guerra aérea. El avance soviético los dejaba ahora atrapados en medio de la guerra. Como en Prusia Oriental, mucha gente aquí solo tenía un objetivo: huir del Ejército Rojo. La venganza será terrible. Lo que hicimos en el frente oriental, sobre todo contra los civiles soviéticos, pero también en Polonia. Los crímenes que cometimos se volverán contra nosotros en forma de venganza. Los temores a menudo resultaron justificados. Muchos soldados del Ejército Rojo ejercieron su venganza por los crímenes antes cometidos por la Wehrmacht y las SS. Lo que tuvo lugar entonces fue una escalada de violencia, también hacia la población civil alemana, mediante el fusilamiento de civiles, el fusilamiento de mujeres y niños, la deportación de civiles alemanes y la violación masiva de mujeres. La violencia sexual contra las mujeres alemanas se explica por varios factores. Por un lado, se dice que el cuerpo de la mujer simboliza la nación. Es decir, que el ultraje, para usar el término contemporáneo, el ultraje o la deshonra mediante la violencia sexual, también significa un ultraje o una deshonra a toda la nación. La propaganda nazi se refería periódicamente a esos ultrajes, avivando el miedo y el odio entre la población. Así informaba un noticiero de enero de 1945 sobre Silesia. En estos lugares reconquistados por las tropas alemanas, todas las casas están marcadas por las crueldades de la soldadesca bolchevique. Las bestialidades son demasiado monstruosas como para mostrar todo lo que la cámara capturó. Un horror atroz aún se lee en los rostros de estas mujeres alemanas. Cuentan los días de horror sin nombre que pasaron indefensas a merced de las hordas ofuscadas. Con una avaricia insaciable, la soldadesca soviética requisó y robó sus hogares. A pesar de la situación militar desesperada, la capitulación seguía siendo una palabra tabú para los líderes nacionalsocialistas. En su lugar, continuaban aferrándose a conceptos estratégicamente anticuados para detener al Ejército Rojo. La cuestión para los alemanes era cómo detener esa avalancha del Ejército Rojo. Para ello asumieron un concepto desarrollado en 1944 en el Frente Oriental: establecer destacamentos en puntos nodales importantes y convertirlos en fortaleza para defender esos cruces de caminos
y a modo de rompeolas, romper la ofensiva del Ejército Rojo. Uno de esos rompeolas debía ser Breslavia, en Baja Silesia, que Hitler declaró fortaleza. La embestida ininterrumpida del enemigo bolchevique a la fortaleza de Breslavia falla una y otra vez por la férrea voluntad de su defensor, el líder de la región de Baja Silesia, Karl Hanke, quien ha infundido a la guarnición y a la población de Breslavia un espíritu fanático de resistencia. Hombres y mujeres trabajan juntos para mantener la ciudad siempre lista para defenderse. El 20 de enero, Karl Hanke, gobernador regional de Baja Silesia, ordena a la población civil que abandone la ciudad. Sin embargo, debido a fallas en la organización y al miedo a los peligros de la huida, 200.000 personas se quedan en Breslavia. La población sin experiencia militar debe defender la ciudad junto a unidades de la milicia, la Wehrmacht y las SS. Al que se niega a hacerlo, lo fusilan. Eso llevó a medidas absurdas. Construyeron pistas de rodaje en la ciudad y trataron de defenderla mediante una especie de guerra urbana que incrementó exorbitantemente el número de víctimas entre la población civil alemana. Mientras Breslavia estaba bajo asedio, el frente del Ejército Rojo avanzaba hasta el río Odra, unos 370 kilómetros río abajo, cerca de Kustrin. Construyeron cabezas de puente en la orilla oeste. Sin embargo, los líderes de la NS seguían impasibles. A mediados de mes, Goebbels escribía en su diario: en lo que respecta al este, el Führer ya no está tan preocupado. Tiene la impresión de que poco a poco hemos ido reforzando ese frente. Mientras el Ejército Rojo conquistaba gran parte de Silesia y Pomerania en el este, los estadounidenses, británicos y canadienses avanzaban lentamente por el oeste. Su próximo gran objetivo intermedio era el Rin. Desde fines de febrero, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se abrían camino hacia Colonia. El Rin es la gran frontera natural en el oeste. Por eso los combates camino al Rin fueron relativamente difíciles y sangrientos. Febrero del 45 es uno de los meses con más bajas para el ejército de Estados Unidos. El 5 de marzo, unidades estadounidenses llegaban a los suburbios de la ciudad catedralicia. La tercera división acorazada de Estados Unidos entró por los distritos de Bocklemund y Vogelsang. El sencillo ciudadano de Colonia no tiene nada que temer de las tropas aliadas, rezaban los panfletos previamente lanzados sobre la ciudad. Un día después, los soldados se abren paso en el centro de la ciudad y encuentran a una joven atrapada en su auto, en Christophstrasse. La muchacha, que se había quedado atrapada entre ambos frentes, es rescatada aunque gravemente herida. A unos cientos de metros, los estadounidenses se topan con un último punto de resistencia alemana cerca de la plaza de la catedral. Un tanque modelo Panther bloquea el camino hacia el Rin. Aunque no puede detener la ofensiva durante mucho tiempo, con una descarga bien dirigida lo neutralizan. Solo 3 de los 5 hombres de la tripulación logran escapar de los restos en llamas. La última resistencia significativa ha desaparecido. A última hora de la tarde de ese 6 de marzo se restablece la paz. En los barrios de Colonia, situados a la izquierda del Rin, la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Al día siguiente, el alto mando de la Wehrmacht informa sucintamente: el enemigo se quedó con los escombros de Colonia. Por el contrario, el ejército estadounidense informa en detalle desde la ciudad conquistada. Colonia era una de las principales ciudades alemanas, por lejos la mayor ciudad conquistada hasta entonces por los aliados. Hamburgo, Leipzig, Berlín o Múnich aún estaban lejos. Por eso tenía más sentido, una vez conquistada Colonia, documentar este hecho y emplear su catedral como símbolo del triunfo en el oeste del Reich, que hacerlo con la catedral de Wesel. En el marco del Special Film Project 186, camarógrafos de las Fuerzas Aéreas del Ejército acompañaban a las tropas estadounidenses en su avance. En Colonia capturaron el inmenso grado de destrucción en película en color de 16 milímetros. Las imágenes brindan un desolador testimonio de la ciudad, destruida en casi 3/4 partes.